Seguimos en Infobae TV, estamos ahora con Carlos Pérez, que es economista de la Fundación Capital, fue director del Banco Central durante la gestión de Martín Redrado. Doctor Pérez, muchas gracias por estar en Infobae TV. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, no le vamos a preguntar nada sobre Redrado y sus últimas novedades, sino vamos a ir a un tema más aburrido, que es el tema del dólar. Sí, no sé si es tan aburrido, depende para quién, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que, como usted dice, no es un tema aburrido desde el punto de vista de las últimas incidencias. El dólar ha perforado hacia abajo ahora la barrera de los 14, se vendía en 13.60 ayer, vamos a ver hoy cómo abre. Pero le quería preguntar, ¿usted cree que este es el precio definitivo del dólar o la caída ha sido artificial o hay que esperar que siga cayendo? A ver, estamos hablando del dólar blue. El dólar blue es un dólar con un mercado chico, por lo tanto se mueve con serrucho, no tiene un mercado considerable, entonces es lógico que se vaya dando bastante volatilidad en ese mercado. Por lo tanto, me parece que ver el día a día no es lo mejor. Yo lo que creo es que puntualmente esta caída, Seferino, que usted mencionaba en esta última semana, en estos últimos días, tiene que ver fundamentalmente con las presiones y las pocas operaciones que tiene el mercado ese. Eso por un lado, las presiones de las autoridades económicas. Por otro lado, me parece que tiene que ver esta altura del mes, donde básicamente quienes quieren demandar dólar ahorro que ofrece el gobierno, lo tienen, sobre todo en los primeros días del mes, y eso de algún modo alimenta también en la oferta el mercado del dólar blue. Y lo último que explica esta coyuntura con un dólar blue a la baja es estos ingresos potenciales de dólares que estaría recibiendo el gobierno nacional y que incrementaría las reservas internacionales. Me parece que para tener una mirada prospectiva a futuro uno tiene que ver si estas variables explicativas son variables explicativas permanentes o solo transitorias. Y claramente son variables explicativas transitorias, muy puntuales, digo. El control, la presión de las autoridades es algo que es pan para hoy, hambre para mañana. Digo, que haya días en que el Banco Central le permita a los ahorristas hacerse de dólares a tipo de cambio oficial también es algo puntual, y convengamos que las reservas están teniendo incrementos que son más maquillaje que incrementos genuinos. Por lo tanto, uno hacia adelante lo que tiene que ver es cómo se va a comportar la emisión monetaria, cómo se van a comportar las reservas internacionales y cómo se va a comportar la tasa de interés para el ahorrista. Y estas tres variables lamentablemente van en el sentido de un dólar blue al alza. Ahora, Carlos, de todos modos, la foto indica que el gobierno está haciendo las cosas bien, porque realmente cuando se lo obliga a renunciar a Fábrega y asume Alejandro Banoli, me parece que nadie creía posible esta caída realmente notable y notoria del dólar blue. Tal vez, digo, es como para que las autoridades económicas piensen qué bien que estamos haciendo las cosas, para que incluso hasta le digan a Cristina, mirá lo bien que estamos haciendo las cosas, esta presión, hasta casi se diría persecución sobre algunos agentes financieros. Teníamos razón en que Fábrega era un socio de los malos, digamos. Bueno, pero, a ver, esto es como decir que a partir del 2007 las autoridades económicas, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Comercio, hacían bien las cosas
porque difundían un índice de precios mucho menor al que había en la realidad. Digo, la inflación desde el 2007 fue mucho mayor a la que se publicaba oficialmente desde el INDEC. Esto es parecido, digo, en realidad lo que me parece que uno tiene que mirar es no la foto, sino en perspectiva hacia adelante. Y hacia adelante, claramente, vuelvo a insistirle, nosotros estamos teniendo una emisión monetaria proyectada entre el 20 y el 40%, el piso y el techo de la emisión monetaria, una caída de reservas internacionales de aproximadamente el 20% anual. Eso da de piso una variación para el dólar blue en los próximos 12 meses del orden del 50%. Ahora, Carlos, para seguir con esto mismo que usted dice, ¿usted no ve posible que puedan sostener esta caída del dólar blue con esta emisión monetaria? Es decir, que esta política se sostenga en el tiempo, es decir, represión o persecución a los agentes financieros y emisión monetaria, no lo ve como una política sustentable, digamos, y una emisión monetaria por encima de, digamos, de esta maquinita desenfrenada. ¿No ve posible que estas dos políticas puedan lograr digamos, sostener un dólar hacia la baja? Un dólar blue hacia la baja. A ver, miremoslo en términos médicos. Uno puede tener fiebre, está claro que el origen de esa fiebre no es que simplemente subió la temperatura, esa es la consecuencia. Uno puntualmente puede bajar la fiebre con paño frío, ¿sí? Pero claramente no está atacando la causa que termina produciendo el efecto de la fiebre. Digo, esto me parece que esto es totalmente análogo. ¿Qué quiero decir? Si miramos 5 años atrás, el total de pasivos monetarios, que es el agregado monetario de las deudas que tiene el Banco Central, el total de pesos que debía el Banco Central eran aproximadamente 200.000 millones de pesos, ¿sí? Y tenía reservas internacionales, el Banco Central, por 50.000 millones de dólares. Esto daba una paridad teórica, haciendo el cociente entre los pesos y los dólares, de 4 pesos por dólar, ¿sí? Que coincidía con el valor del dólar único y libre que había en ese momento, fin del año 2009, en el mercado cambiario, ¿sí? Bueno, hoy, si miramos esos números, tenemos más de 650.000 millones de pesos en pasivos monetarios que tiene el Banco Central contra 28.000 millones de dólares que tiene el Banco Central. El cociente ese da entre 23 y 24 pesos por dólar. Digo, no quiero decir con esto que el dólar blue tenga que valer eso. Lo que digo es la dinámica a lo largo del tiempo en estos últimos 5 años y mirando los próximos 12 meses es de una emisión muy fuerte desde el punto de vista monetario, con una pérdida más suave en el último tiempo y tal vez más suave en el próximo año, pero pérdida en definitiva de las reservas internacionales. Entonces, digo, me parece que en una economía donde los pesos cada vez sobran más, los dólares cada vez faltan más y donde la tasa de interés para el ahorrista es muy negativa, más de 15 puntos negativos, estamos hablando de una tasa de interés que está entre el 20 y el 23% anual contra una inflación que está cercana al 40% anual. Digo, ese cóctel me parece que en algún momento te pasa factura y esa factura está vinculada con el dólar blue y su evolución, que no es tan importante en términos de lo que significa esa variable, sino de las implicancias que tiene tanto en materia de inflación como en materia de actividad económica. Ahora, para ir cerrando la entrevista, doctor Pérez, el otro tema muy preocupante es qué pasa con las importaciones. Sobre eso, digamos, no ha habido cambios, sino la tendencia negativa. No hay dólares para importar. Eso está afectando mucho al nivel de actividad económica. ¿Cuáles son los números que ustedes piensan que va a cerrar la actividad económica este año? Y nosotros, a ver, con esto que le decía, fíjese, hoy, por un lado tenemos atraso cambiario, una política cambiaria de mucho atraso, ¿sí?
Por otro lado, tenemos cepo cambiario, que no solo se aplica a lo financiero, a lo que es el atesoramiento, sino que se aplica también a lo comercial. Hay importaciones de las cuales el Banco Central todavía no entregó los dólares, ¿sí? O sea que tenemos atraso cambiario, cepo cambiario, una evolución creciente, en lo puntual no, pero claramente si uno ve el último tiempo, una evolución creciente del dólar blue, y en perspectiva hacia adelante también es más de lo mismo. Todo eso me parece que da una implicancia de inflación al alza y recesión lamentablemente al alza. Entonces estamos en el escenario más degenerado de lo que es o se denomina estanflación, que es, en vez de estancamiento con inflación, lo que estamos teniendo es recesión económica con inflación creciente. Nuestros números para este año están en torno a una recesión del 2,3% con una inflación cercana al 40% anual y con una perspectiva o una proyección para el año que viene de algo más del 2,5% de recesión, en el mejor de los casos con una inflación piso del 40% que bien podría llegar al 45%. Digo, en el mejor de los casos, 2015 repite el año 2014, que por cierto, tanto en materia inflacionaria como en materia de actividad económica, fue bastante malo. Muy bien, doctor Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les agradezco a ustedes, que tengan un buen día. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.